Bien, entonces, vamos a alargar entonces con la clase de hoy. Recuerdan entonces que ya vimos en cuestiones generales, ya habíamos hablado de los elementos del daño. Cuando ustedes se tienen que poner a analizar un daño, habíamos dicho que, bueno, el principio general del derecho es esta obligación de general que tenemos todos de no dañar al otro, y que si vamos a generar un daño, tratar de disminuir ese daño dentro de nuestras posibilidades lo mayor que se pueda, ¿sí? Dentro de esto, en el caso de que generemos un daño, sabemos nosotros que tenemos la obligación, y se transforma en una obligación, como bien lo vimos, en una obligación de resarcir ese daño. ¿Se acuerdan ustedes cómo tenía que ser ese resarcimiento? Porque eso lo habíamos hablado. Eh, ¿Cómo tiene que ser esa recomposición que yo debería pagar en esta obligación? Integral, plena, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué es lo que se busca básicamente con esta indemnización plena e integral? ¿Se busca un efecto sancionatorio o simplemente un efecto resarcitorio? Bien, exactamente. Es una intención de una indemnización, ¿sí? Es un efecto resarcitorio. En principio, salvo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las astrentes, las cláusulas penales y el artículo 52 bis de la ley de defensa del consumidor, en donde hablamos de un daño punitivo y hablamos de una cuestión sancionatoria? Fuera de esas excepciones, recuerden ustedes siempre que el daño lo que busca es un efecto resarcitorio, tratar de volver las cosas al estado que se encontraban antes, ¿no es cierto?, de que haya ocurrido el hecho dañoso. Bien. Habíamos dicho también que para que nosotros podamos analizar acabadamente un daño, tenemos que ver primero que ese daño exista, que sea real, que nosotros lo podamos demostrar, que exista al momento en el que yo reclamo y se dicta la sentencia, ¿sí? Después necesitamos analizar otro de los elementos, que eran los factores de atribución. Habíamos hablado que tenemos factores objetivos, factores subjetivos de atribución. Necesitamos que ese daño también sea antijurídico, es decir, que sea contrario a las normas. Y además de eso, necesitábamos un nexo de causalidad que nos uniera todos estos elementos para que nosotros determinar que efectivamente ese daño es resarcible, ¿sí? Recuerdan ustedes también que hablamos de posibles causales de justificación, como la legítima defensa. eh, Hablamos también de posibles exclusiones de la antijuridicidad, como por ejemplo el estado de necesidad. Eh, Todo eso hemos ido hablando. Entonces todos estos temas, como ven ustedes, que nosotros lo hemos ido viendo compartimentados, en definitiva, todos esos elementos ustedes los tienen que analizar para decir, en un caso práctico simple y común, si efectivamente Celeste, que le choca el auto a Roberto, le tiene que pagar la indemnización. Después nos ponemos a analizar qué rubro corresponderá, pero primero tengo que analizar si efectivamente voy a responder y si soy yo quien respondo o respondo por un tercero que depende de mí. ¿Sí? Entonces, todo este análisis que nosotros vamos haciendo es lo que ustedes tienen que plasmar cuando analicen el caso práctico, ¿sí? Bueno, dicho esto y haciendo un repaso así como súper voraz y rápido, vamos a ver lo que nos toca hoy, que es la responsabilidad directa, ¿sí? Por definición tenemos que es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción o por omisión. En este tipo de responsabilidad existe una conexión entre la acción del agente y el daño, ¿sí? ¿Qué les suena a ustedes acá en esta relación entre la acción del agente y el daño? ¿Qué factor de atribución en principio tendría que estar analizando? Sí, necesito un nexo causal con qué tipo de factor de atribución, si yo voy a analizar la actitud o la acción del agente. Exacto, un elemento subjetivo, ¿sí? Porque analizo lo que me hace este agente, ¿bien? Entonces,
Acá lo que tenemos comprometido es al propio autor del hecho dañoso, ya sea el daño lo cause a través de la utilización de su cuerpo o de una cosa que está bajo su dominio, ¿sí? La responsabilidad por el hecho propio puede ser objetiva, también podría darse de la manera subjetiva. Ojo acá, ¿sí? Entonces, tengo los dos factores de atribución. Generalmente va a ser subjetivo, pero podría darse que caiga dentro de alguna de las características o de los ejemplos que tiene determinado el articulado cuando hablamos de factores objetivos, ¿bien? Entonces, ¿cuándo va a ser subjetivo? Cuando se ve alcanzada por la presencia de la culpabilidad probada o presumida en esta conducta del agente. Y va a ser objetiva cuando se fundamenta en un factor de esta naturaleza, o sea, es objetivo. Por ejemplo, cuando yo debo responder por un tercero dependiente. Ahí es objetivo, haya participado o no, tenga culpa o no, ¿sí? Subjetivo, siempre voy a analizar la conducta del agente. ¿Bien? Como regla general, todas las personas somos responsables directas por nuestros hechos dañosos, salvo involuntariedad en el acto, aunque se podría hablar de esta indemnización por equidad. ¿Se acuerdan ustedes qué era esta indemnización por equidad? Así rápidamente. ¿Ninguno? Por los actos involuntarios. A ver. Bueno, ahí está. El juez evalúa la situación y una sanción pecuniaria por cuestiones de equidad. Efectivamente, en principio, como bien dice Antonella también, en un principio no deberíamos responder, ¿no es cierto? Porque hay a lo mejor una causal de justificación o hay un acto involuntario justamente, pero por una razón de equidad, porque en definitiva se causó un daño y si el juez lo valora de esa manera y yo estoy en una buena condición como para responder, algo del daño voy a terminar pagando, ¿sí? Eso era básicamente la idea de las indemnizaciones por equidad, ¿bien? Entonces esto lo tenemos regulado en el 1750. Después tenemos que analizar también la responsabilidad por el cómplice, ¿sí? Es otro de los elementos de la responsabilidad. Tenemos a varias personas que van a participar en la producción de un hecho dañoso que va a ser de una única causa. Y acá voy a aplicar la regla de las obligaciones solidarias. ¿Sí? ¿Cuáles eran las obligaciones solidarias? ¿Vieron cómo al final, vieron que yo siempre les digo que el derecho al final todo tiene que ver con todo? ¿Cómo era, cómo reclamo yo una obligación solidaria? Exactamente, todo responde. Yo puedo reclamarle a cualquiera el todo, ¿sí? Después cada uno se repetirá lo que le correspondería, si me tocaba o no me tocaba, no, a mí no me importa, yo voy por el todo a cualquiera, ¿bien? Entonces, si tengo esta pluralidad que deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes. Las obligaciones concurrentes son cuando yo reclamo a cada uno, ¿no es cierto?, la parte que le corresponda. Entonces, si hay una causa única, obligación solidaria. Si hay una causa distinta, a cada uno una obligación concurrente, es decir, a cada uno va a pagar la parte del daño que le corresponde. ¿Bien? Y acá vamos a responsabilizar por el daño a los autores y a todos aquellos que cooperan al resultado dañoso, consejeros, cómplices, instigadores, partícipes necesarios. Piensen ustedes en los conceptos allá de penal 1, ¿sí? En caso de la participación plural de los sujetos, es por motivos distintos, la obligación que nace es de naturaleza concurrente. Siempre cuando hay causales diferentes, vamos por la concurrencia, cuando es causal única, vamos por la solidaridad. Tenemos dos tipos de eventos. La obligación solidaria, entonces tenemos esta pluralidad de responsables con causa única y el pago puede repetir contra los que no pagaron. Es decir, si yo tengo que Celeste, Roberto y José son los responsables del daño y como Celeste estaba en mejor posición, me vinieron y me cobraron solamente a mí, yo, contra Roberto y me olvidé el tercer nombre, Ricardo, yo puedo ir a repetir el pago de lo que yo he pagado en proporción de ellos. ¿Sí? Eso es lo que significa ir a repetir el pago.
En el caso de las obligaciones concurrentes, en una pluralidad de causas, más de una causal, el que no tuvo la culpa puede repetir contra el responsable directo si él se hizo cargo de la indemnización. Es decir, si debíamos en algún punto compartir parte de la responsabilidad y el responsable como el directo o el más importante pagó todo, bueno, ahí vamos a ir y nos repetiremos entre nosotros en la medida que corresponda. ¿Bien? Después tenemos la responsabilidad por el hecho de terceros. Nosotros algo habíamos hablado las clases anteriores. Tenemos personas por las cuales nosotros deberíamos responder. ¿Y por quién vamos a responder? Si nosotros tuviéramos subordinados, si somos padres, por nuestros hijos, aquellos que han sido delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental, los tutelados, jurados y personas internadas. Entonces, si cualquiera de estas personas genera un daño, el responsable, aunque no haya participado en la acción dañosa, va a tener que responder, ¿sí? Es un factor objetivo de atribución, ¿sí? ¿Cuáles son las modalidades que tenemos? Tenemos la responsabilidad de naturaleza contractual o extracontractual. Las primeras de la delegación de responsabilidad, a ver, vuelvo. Eh, la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, eso es de familia, cuando los padres por alguna circunstancia no están en condiciones, ¿no es cierto?, de ejercer la responsabilidad parental. Recuerden ustedes que se puede solicitar esta delegación. Recuerdan ustedes que la responsabilidad parental, para no mezclarle muchas cosas, teníamos el que es el titular y el ejercicio, ¿sí? Entonces, el titular va a seguir siendo el padre, pero le vamos a delegar por un tiempo que no se podía extender por un año y por un plazo mayor, o sea que no podía ser por más de 2 años, a un familiar le delegamos la responsabilidad parental a esa persona por ese plazo, porque los padres en ese momento no están en condiciones de ejercer esa responsabilidad parental, ¿sí? Puede ser un pariente, que normalmente es un pariente, un abuelo, un tío, ¿sí? El tutor afín eh, no, porque el tutor afín no tiene el ejercicio de la responsabilidad parental, salvo que efectivamente lo ejerza de esa manera, ¿sí? Y en todo caso, el progenitor afín, en definitiva, va a funcionar más como un padre, más que con un delegado de responsabilidad parental. Son dos figuras distintas, ¿bien? Un subordinado puede ser un empleado que yo pueda tener una empresa, al que yo le doy un vehículo para que se maneje, ¿sí? Bien, estamos. Bien. Entonces, dijimos que dentro de estos ejercicios, ¿no es cierto?, de estas personas por las cuales debemos responder, teníamos naturalezas contractuales y extracontractuales. La contractual tenemos una responsabilidad del deudor por los auxiliares que utiliza, de los capitanes de buque y los patrones de embarcaciones, de los agentes de transportes terrestres, de los dueños de los hoteles, las casas públicas de hospedaje y de establecimientos de cualquier otro género. Piensen ustedes, no sé, que en el hotel el botones le pierde la valija, por ejemplo, entonces el hotel va a tener que hacerse responsable de que su empleado generó la pérdida, pagar la valija, toda la cuestión, y piensen, pasa lo mismo con una aerolínea. Por los auxiliares que utiliza, yo por ejemplo soy arquitecto y traigo a mis obreros para que hagan la casa y alguno se roba algo, entonces probablemente yo vaya a tener que responder por parte de eso, ¿sí? O tiene alguna mejora, alguna mala obra, alguna mala acción, voy a tener que responder yo, ¿bien? Y eso es de naturaleza contractual, ya está como establecido, ¿sí? Eh, en cambio, la naturaleza extracontractual son responsabilidades del principal por el hecho del dependiente, de los padres, los tutores y los curadores. Eh, Acá tenemos también otro tipo de empleado, de un dependiente, y cae lo de los padres, los tutores y los curadores, que básicamente tienen como funciones similares, ¿sí? La naturaleza, vean ustedes que la diferencia está más que nada relacionada con el vínculo. Por el vínculo que une a la persona con el tercero es lo que te definiría si va a ser contractual o extracontractual, ¿sí? Eh, de todas maneras,
y para no complicarnos mucho, por suerte tenemos un régimen unificado, por lo que aun cuando en la práctica la responsabilidad del dependiente puede derivar de una obligación preexistente o de un ilícito, será igual un régimen unificado. En definitiva, da lo mismo si es contractual o extracontractual, de todas maneras, si es dependiente auxiliar mi hijo, mi curado o mi tutelado, yo voy a responder lo mismo. ¿Estamos? Y ahora vamos a empezar a analizar uno de los casos, que es la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Y acá tenemos, y acá vamos a tratar de que los ejemplos me los den ustedes. La responsabilidad del principal por el hecho del dependiente en 1753 abarca los supuestos de los hechos dañosos provocados por subordinados cuyo principal esté unido con el damnificado por un contrato. Cuidado acá. Como cuando no, perdón, como cuando no exista previamente sea relación preexistente entre las partes. Entonces acá tengo un principal unido con el damnificado por un contrato o una relación previa, ¿sí? Sabemos que el principal va a responder de manera objetiva por los daños causados por su subordinado, ¿sí? Entonces, este principal va a responder de manera objetiva por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas por las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones cuando el hecho dañoso ocurre en el ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas. La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal, es decir, lo hizo porque no entendía muy bien la tarea que tenía que hacer, porque estaba ese día, había tomado de más y cayó el trabajo medio pasado de copas y no hubiera tenido el discernimiento en ese momento de entender la tarea que tenía que realizar, al principal no se va a salvar por esta falta de discernimiento, ¿bien? La responsabilidad del principal va a ser concurrente con la del dependiente. Piensen en una falta de discernimiento, en una falta de capacidad también, no algo provocado, sino algo que sea de salud, ¿sí? Aquí vamos a considerar dependiente va a ser aquel que actúa bajo las órdenes y subordinación de otro, jurídica o fácticamente, ocasional o transitoriamente gratuita u onerosa. O sea, vean ustedes qué amplio que es el concepto de dependiente, ¿sí? No es solamente una relación laboral, porque te habla de gratuito u oneroso, ¿bien? Eh, y tenemos que el factor objetivo lo constituye la garantía sin perjuicio de la responsabilidad civil directa del propio agente dañoso, que es acá justo lo que me estaban preguntando, que es el artículo 1007, no, justo me tapa ahí, no veo el número. Entonces, el principal va a responder por el hecho de su dependiente como factor objetivo de atribución, va a poner la parte que le corresponda. Lo que no significa que el dependiente no vaya a pagar daños por lo que haya ocasionado, ¿sí? Son dos de responsabilidades distintas. En definitiva, al damnificado le van a pagar los dos, ¿sí? Cada uno pagará la parte que le corresponda, ¿bien? Eh, este factor objetivo, como bien dice acá, se constituye como una garantía, es garantizarle a esta persona damnificada de que se le va a reparar el daño, no importa de dónde provenga el dinero, si del principal o del dependiente, mi daño se va a ver resarcido. Después veremos si va a ser todo por el principal, si va a haber una parte del dependiente, si hubo culpa, si no, negligencia, bla, 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 todas las cuestiones las vamos a analizar después, pero yo por lo menos tengo la garantía de que este principal va a responder por el daño que me ha generado su dependiente. Estamos, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo se les viene a ustedes? Gracias, 1722. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes, en este caso, de una responsabilidad de un principal por el hecho de un dependiente? ¿De quién podría responder yo un hecho dañoso? Bien, acá tenemos los contratos de obra, las empresas constructoras por causa del trabajo de su dependiente obrero, exactamente. Bien, efectivamente, yo voy y contrato a la empresa y la empresa pone su gente para que me haga la casa. Bueno, a mí si los obreros van, no van, si lo hacen bien, lo hacen mal, en definitiva, ¿yo a quién voy a ir a reclamar? La empresa, ¿sí?
Una empresa de taxi podría ser, muy bien. El chofer, ¿no es cierto? Dueño del taxi o el dueño de la chapa va a responder por lo que le genere el chofer o la empresa. A veces, no sé cómo figura, cómo es la figura jurídica de una empresa de taxi, pero también podría reclamarse el general, ¿sí? Entonces piensen siempre a lo mejor en esas relaciones de trabajo en donde yo subcontrato a alguien para que vaya y haga la tarea. Bueno, la responsabilidad en definitiva soy yo, que es a mí a quien me han contratado, y en definitiva sería lo mismo que nosotros, por ejemplo, como abogados, le echemos la culpa a la secretaria que no se llevó adelante la audiencia porque no mandó la cédula. Y en definitiva, ella es mi dependiente, por lo tal, yo soy la que debe manejar las cuestiones y si a mí se me pasa, la responsabilidad es ser mía como profesional. ¿Sí? Un ejemplo muy, muy burdo, muy básico, pero se entiende. ¿Bien? Eh, bien. Entonces, después tenemos qué requisitos necesitamos para que se cumpla esto de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Necesitamos que haya un hecho ilícito de este dependiente. La existencia de una relación de dependencia o subordinación amplia entre el principal y el subordinado. Piensen ustedes que habíamos dicho que era habitual o no, gratuita o onerosa. Es amplia este criterio de la relación entre el dependiente y el principal. Tenemos una relación entre la función encomendada y el hecho dañoso, la relación adecuada entre el evento y el daño sufrido por un tercero. Acá hay mucho de lo que es importante. Primero, que existe esta relación de subordinación, que haya un hecho ilícito y que haya una relación entre la función encomendada y el hecho dañoso. Es decir, que el hecho del daño, generador del daño, esté dentro de una de las tareas que este principal le ha encomendado. Porque si está haciendo cualquier cosa, menos las tareas que yo le pido, porque este principal debería responder de la pregunta. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la limitación? El principal va a responder al damnificado si el hecho dañoso fue realizado en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas a su subordinado. Ni más ni menos. ¿Bien? ¿Cuál es el eximente de este principal respecto del hecho dañoso de su dependiente? Va a ser demostrar que no era su dependiente el que causó el daño, o sea, no lo conozco, no es empleo mío, que no existía entre él y o sea, entre el principal y el dependiente, una relación de dependencia y que no había vínculo entre la función encomendada y el daño. Es decir, este empleado no es mío, no tenemos ningún tipo de vínculo y además no estaba haciendo ninguna de las tareas que yo le hubiera encomendado si efectivamente hubiera sido el principal. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el principal, ¿cómo se salva? Diciendo, bueno, o no estaba cumpliendo funciones de sus tareas y estaba haciendo cualquier otra cosa. Entonces, allí, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que nos dejaron acá. Eh, el obrero que trabaja en la ruta arreglando ahora. Si genera el accidente por no cumplir con la señalización exigida para la tarea, acá, según este ejemplo, tal cual nos lo deja Sol, yo en principio diría el principal ahí dice, che, un momento, a ver, yo te expliqué cuáles son las medidas, vos sabés porque yo te he entrenado y conocés cuáles son los riesgos de no poner en la obra los elementos. Yo te los di, las señales te los di, los tachitos te los di, las balizas te las di, vos no la pusiste. Viéndolo desde ese punto de vista, la empresa va a responder por el daño si yo le di todos los elementos y este empleo estaba en condiciones y capacitado para poner las señalizaciones en el lugar. ¿Voy a responder igual? O sea, ¿está cumpliendo con sus funciones, con sus tareas? ¿Bien? Entonces, ¿es la función encomendada por el subordinado? O sea, si yo te encomendé que vos vayas y seas ¿cómo se llama? El de la banderita para cortar la ruta, para que pasen de un lado al otro, y vos no me das bola, ¿va a responder por eso? ¿Está dentro de los requisitos? Son todas esas cosas lo que nos tenemos que ir preguntando. Entonces, en definitiva es, si yo como responsable puedo demostrar que este empleado tuvo un acto de insubordinación, allí la empresa empieza a levantar las manitos diciendo, bueno, yo le di los elementos, conocía la tarea, yo le di la orden y no siguió la función.
voy a tener que demostrar yo, por supuesto, que yo le di la orden y di todos los elementos que hacían falta a esa función para que se cumpla, ¿sí? Y del otro lado tendrán que demostrar lo contrario, ¿sí? Pero en principio, por supuesto, nosotros vamos a demandar a todos. Primero voy por la empresa y después voy por el empleado, obvio. Después cada uno empezará a demostrar lo que le corresponda para que el juez no termine diciendo quién va a ser el que va a pagar, ¿sí? Tal cual. Por supuesto que siempre vamos a ir a demandar a la empresa y va a ser este principal el que se va a tener que empezar a buscar estos eximentes, ¿sí? Y va a tener que demostrarlos. Entonces, cuidado con los ejemplos en los casos prácticos, porque un detalle es el que te indica si cumplió o no cumplió justamente con esta función encomendada, ¿sí? Además de que tenemos que demostrar la existencia de la relación entre este dependiente y este principal. ¿Está? ¿Queda claro, no? Bien. La acción contra el principal y contra el dependiente. Seguramente ahora lo vamos a ver. Tenemos que el damnificado, que es más o menos lo que veníamos hablando, podrá accionar contra el principal, quien responde por el hecho del tercero, como contra el dependiente causante del perjuicio, quien responde en forma directa. O sea, le mando los dos. Uno va a responder, el que responde de manera directa por un factor, ¿qué sería? Un factor, el factor subjetivo, ¿no es cierto? Que es el generador del daño, y por factor objetivo, el principal, ¿no es cierto?, que va a responder por este daño que ha generado su tercero. ¿Bien? La víctima no se va a ver obligada de accionar contra el dependiente para responsabilizar al responsable indirecto, es decir, puede hacerlo sola contra el principal, pero deberá demostrar la responsabilidad civil de este responsable indirecto para hacer también responsable al indirecto. Es decir, yo podría demandar solamente a la empresa, ¿sí? Como responsable principal, pero de todas maneras voy a tener que demostrar la relación de subordinación entre el generador del daño y la empresa y yo que soy el damnificado, ¿sí? En el momento de la ejecución de la sentencia contra uno de los coobligados se posibilita la acción de regreso del que afrontó la indemnización contra el otro obligado en la medida del resarcimiento afrontado por él. Esto es decir, entre demandados, quien haya pagado, nos repetiremos los pagos según la responsabilidad que nos correspondía, ¿sí? ¿Quedó claro, no? En la empresa de taxi, un taxi que atropella a alguien fuera de su horario de trabajo y manejando inconsciente. Si puede ser que ya, vos me estás diciendo que está fuera del horario de trabajo y está manejando inconsciente. No sé qué sería inconsciente, que estaría bajo el efecto de alguna sustancia, se desmaya. Eh, pero suponiendo que en esos casos la empresa sí va a responder, y yo en principio te diría que no, porque no está ni dentro del horario laboral, o sea que no está cumpliendo funciones que le encomendaría la empresa, y además está conduciendo bajo algún efecto que lo transforma aún así en un responsable directo, ¿no? Entonces, yo podría probar demandar a la empresa, sí, pero la empresa seguramente se va a buscar eximir justamente con estos dos elementos, que no estaban en el horario de trabajo y además estaba bajo el efecto de alguna sustancia, por ejemplo. ¿Sí? Bien, estamos, ¿no? Bueno, yo lo que sí les voy a pedir antes que sigamos avanzando, yo sé que es muy común, todos lo hemos hecho cuando hemos sido estudiantes, es muy común de buscarle más, como que de buscarle el pelo al huevo cuando les presentan el caso práctico, ¿sí? El caso práctico te dice, fulanito cruzaba la calle, menganito lo levantó con el auto, venía cruzando en rojo. Y bueno, pero venía a máxima velocidad, venía con esto, venía drogado, venía en exceso de velocidad. Es decir, pero si el caso práctico no te está dando todos estos elementos. Entonces, quédense con lo que el caso práctico dice.
¿sí? No le empiecen a dar más vueltas de rosca de las que realmente tiene, porque si no ahí empezamos a meterle cosas que no están y nosotros mismos nos empezamos a meter en camisa de once varas y poniendo tema y ejemplos y cosas que por ahí no van, ¿sí? Entonces, hay que dejar un poco la ansiedad de lado y ver la causal en específico y las premisas que tenga el caso práctico en particular. Esto se lo digo para rendir el examen. Después, cuando ustedes ejerzan, bueno, ahí sí tendremos que buscarle la quinta pata al gato y uno piensa siempre lo que le contestaría a la otra parte y toda la cuestión. Pero hoy, para el examen, no le empiecen a buscar más roscas de la que ya tienen, ¿sí? Es un tip que uno les da para, para que no se pongan más nerviosos y ni le empiecen a buscar más cosas cuando les toque rendir, ¿sí? Bueno, nos toca ver, lo vamos a intentar, bueno, sí, yo sé que los nervios siempre a uno le juegan en contra, pero hay que tratar de suscribirse a lo que les presentan y nada más, ¿sí? Después tenemos la responsabilidad de los padres por los daños causados por sus hijos. Bueno, tenemos que los padres van a ser solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos. ¿Sí? Entonces los padres hacemos referencia a papá y papá, mamá y mamá, como sea que esté compuesta esa familia, ¿sí? Van a ser solidariamente responsables. Es decir, yo le puedo reclamar a papá o a mamá el todo, ¿sí? Por el daño que haya causado su hijo, bajo responsabilidad parental y que habiten con ellos, ¿sí? Bajo responsabilidad parental, ¿hasta qué edad sería más o menos? No, más o menos no. ¿Hasta qué edad sería? Bien, efectivamente. La responsabilidad parental la vamos a mantener hasta la mayoría de edad, ¿sí? Entonces, tengo un hijo que sea hasta los 18 años, que además convive conmigo, yo voy a responder de manera solidaria con el otro progenitor por los daños que cause este hijo. Además, vamos a tener responsabilidad personal y concurrente con este hijo, ¿sí? O sea, eso no significa que mi hijo no vaya a responder de manera concurrente por el daño que haya causado, ¿bien? Ya sabemos que esto es un factor objetivo de atribución, como lo determina el 1755. O sea, yo soy garante de mi hijo y los daños que pueda causar. No se va a comprender en la norma el supuesto de daño sufrido por los hijos, salvo que el que cause el daño sea un hermano, en donde esta norma resulta aplicable en las relaciones de familia. Es decir, en definitiva, yo como padre no voy a pagar, o en definitiva no me alcanza la norma porque no me voy a ver obligado judicialmente a pagar el daño que se le haya generado a mi hijo, por una cuestión obvia, porque en definitiva lo voy a pagar igual, ¿sí? Yo respondo por los daños que mi hijo haya causado. ¿Se entiende, no? Eh, no, acá dice claramente que son los padres son solidariamente responsables por los daños causados. O sea, yo le puedo reclamar a cualquiera de los progenitores el todo, ¿sí? Después a vos te pide que ese hijo todavía esté bajo responsabilidad parental y que habite con ellos, pero puede habitar con uno, ¿no? Acá la norma no te aclara si es con uno o con el otro, por lo cual eh, debería responder igual. La responsabilidad parental te alcanza, convivas o no, ¿no? Porque sos solidario. Entonces, en definitiva, bien. Y acá tenemos la cuestión de los requisitos de la responsabilidad parental. Eh, los presupuestos de responsabilidad objetiva para estos hechos dañosos de sus hijos. Primero, que el hecho ilícito del hijo, o al menos objetivamente sea antijurídico, que sea menor de edad, es decir, menor de 18 años, por más que la responsabilidad parental en cuanto a alimentos es hasta los 21. Acá tenemos que separar las cosas. Para la responsabilidad por daños es hasta los 18, después la responsabilidad parental de alimentos se extiende por ley hasta los 21. De todas maneras, separemos. Que el menor habite con el padre responsable requiriéndose convivencia con los hijos, salvo el segundo párrafo del 1755 que dice los padres no se liberan
aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que les es atribuible. Es decir, en definitiva, si los padres se divorciaron, no es problema del hijo, ¿bien? Por lo cual, eh, yo le voy a poder reclamar el todo a cualquiera de los progenitores. Y que entre el hecho del hijo y el daño a un tercero existe una relación de causalidad. Bien, cumplidos todos estos requisitos, yo le voy a reclamar a papá lo que haya roto este niño. ¿Sí? Eh, el carácter de la responsabilidad de los progenitores, habíamos dicho en principio que es solidaria, eh, y responden por una única causa fuente, son los progenitores del causante del perjuicio. En definitiva, a mí no me importa si me paga la madre o me paga el padre, los dos son los progenitores, me da igual cuál de los dos me paga, ¿bien? Pero la responsabilidad conjunta de los padres y el hijo causante del daño resulta concurrente frente al damnificado. Es decir, en principio, yo pago por ser el responsable y además pago de manera concurrente con mi hijo. Si mi hijo tuviera bienes, probablemente responda con sus bienes, pero si no los tiene, voy a ir yo además a pagar por mi hijo. ¿Bien? ¿Cuál sería la única causal por la que yo me podría eximir de los daños que haya causado mi hijo? Va a poder eximirse de manera total o parcial por el hecho del damnificado, por el caso fortuito o por el hecho de un tercero por quien no debo responder, que son las eximentes más generales. ¿Bien? Por lo cual, si no caigo dentro de estos tres casos, los padres no se pueden liberar de responsabilidad civil demostrando su falta de culpa en el hecho. Es decir, mi hijo me roba el auto, choca y mata a una persona, o no seamos tan extremistas, choca y hiere gravemente a una persona, y después se va y me esconde el auto y yo no sabía y lo hace arreglar y yo no me enteré cuando volví de viaje, resulta que me entero que todo lo que pasó. Y decir, bueno, yo la verdad que no tuve la culpa porque yo escondí la llave, me la robó lo mismo, yo no sabía. La verdad que toda esa explicación a nadie le importa, usted va a tener que responder igual porque su hijo ha usado su vehículo, y además soy doblemente responsable porque no solamente soy responsable porque es mi hijo, sino además soy responsable porque voy a ser el titular registral de ese vehículo. Entonces, a nadie le importa si usted tuvo la culpa o no, usted va a responder igual. Estamos claros hasta acá, ¿no? Bien. ¿Cuándo va a cesar esta responsabilidad parental? Cesa si este hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona transitoria permanentemente. Habíamos hablado de esta delegación de la responsabilidad parental. ¿Quién se va a hacer responsable en este caso? Quien ejerza la responsabilidad parental. Los padres no se liberan aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos si esta circunstancia deriva de una causa que les es atribuible. Ya lo habíamos mencionado recién. Eh, Los padres no van a responder por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesión o de funciones subordinadas e encomendadas por terceros. Tampoco responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por los hijos. En definitiva, si yo contraté con un menor y no me cumple con el contrato, y yo lo contraté, no sé, para que me corte el pasto y no me lo cortó, eh, imagínense usted que ante ese incumplimiento contractual yo no puedo ir al padre y decirle, che, lo contraté tu hijo, me corte el pasto y no me lo pago, y decir, bueno, yo la verdad que ahí vos hiciste un contrato con mi hijo, resuélvelo con él, ¿no? Y piensen ustedes que en el ejercicio de la profesión o de funciones subordinadas encomendados por terceros, si me genera un daño, ¿quién debería responder además del generador del daño? En ese caso, en vez de los padres, ¿quién sería? Exactamente, el tercero que te encomienda el trabajo, el que lo haya contratado a este menor, ¿sí? Entonces ahí el padre dice, bueno, no estaba bajo mi subordinación, estaba haciendo una tarea que le encomendó un tercero en su trabajo, yo acá no tengo nada que ver, ¿bien? Entonces ahí esta garantía pasa de una cabeza a otra, ¿sí?
También se extingue por haber llegado el hijo a la mayoría de edad, como también si se haya emancipado por matrimonio, que es la única emancipación que tenemos regulada actualmente, y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo vigilancia de otra persona, sea en forma transitoria o permanente, pero razonablemente los padres no se liberan si el hijo no convive con ellos debido a una causa que les es atribuible. Es lo mismo de arriba. ¿Bien? Bueno, tenemos que ver qué posibilidades tiene la víctima en estos casos de que el daño sea causado por este menor. Este damnificado va a poder accionar tanto contra el progenitor como contra el hijo menor, que sea mayor de 10 años, por el daño causado por este, por lo que resulta innecesario demandar a este último por tener por responsable al primero. Aunque, si se pretende ejercer la acción contra el hijo, tendrá que demandárselo para garantizar su ejercicio del derecho de defensa en juicio. En definitiva, podés optar por demandar tanto al progenitor como al menor. Si vos querés darle la garantía de una total defensa en juicio, lo óptimo sería que lo demandemos también, aunque sabemos que no cuenta con patrimonio en el ámbito civil. No mezclemos pues, las cuestiones en el ámbito penal, eso ya es otra cosa. Acá recuerden ustedes siempre que nosotros estamos moviéndonos dentro del ámbito civil, ¿sí? En el 1756 nos dice que se incluye la responsabilidad de los delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental, los tutores y los curadores por los daños causados por la persona bajo este ejercicio, tutela o curatela. Eh, lo vamos a poder eximir de responsabilidad demostrando que les ha sido imposible evitar el daño y que no va a poder surgir de haber ocurrido el hecho dañoso fuera de su presencia o acreditando la intervención total o parcial en el hecho de una causa que es ajena. O sea que a estos tutores, estos curadores o a estos delegados del ejercicio de la responsabilidad parental no se podrían sacar el lazo diciendo, che, pero yo no lo vi cuando lo hizo, en definitiva van a tener que responder igual. ¿Bien? Eh, En definitiva, tal como te lo dice la norma, lo vas a tener que demandar si vos pretendés que este hijo responda, si sabes que tiene si sabes que podría tener algún tipo de bien, porque a lo mejor espera alguna herencia o tiene un patrimonio propio, porque podría pasar, eh, vos lo vas a demandar más que nada para garantizar el ejercicio de la defensa. En definitiva, darle la posibilidad que se defienda en juicio de saber si en definitiva hubo alguna clase de culpa o algún tipo de eximente sobre ese menor, independientemente de que la responsabilidad civil te la vas a pagar el progenitor. ¿Bien? Eh, Sigue siendo siempre una opción de la víctima. Piensen ustedes que te dice que el damnificado podrá accionar tanto contra el progenitor como contra el hijo menor. Entonces, en definitiva, es decir, es una alternativa demandar a ambos o demandar simplemente al progenitor que responde por ese hijo. ¿Sí? Una cuestión netamente procesal. Va a depender de quién entre la demanda. ¿Bien? Bueno, hasta acá hemos visto gran parte de las principales responsabilidades que son tanto objetivas como subjetivas, que son los que se van a dar más seguramente en los ejemplos. Nos queda la última parte, que lo veremos el próximo miércoles. Hasta acá, ¿alguna duda? Perfecto. Bueno, excelente entonces que no tengamos ninguna duda. Les recuerdo, bueno, esta clase después va a quedar subida a YouTube para aquellos que la quieran ver de nuevo. Como siempre, les dejo la recomendación del curso. Yo sé que hay algunos que ya lo han comprado, que espero que les aproveche. Para aquellos que todavía no lo han hecho, les dejo acá el link y aprovechen el cupón de descuento. Les va a ser muy útil, sobre todo para reforzar conceptos, tienen apuntes, así que siempre es recomendable y siempre sirve de refuerzo con estas clases que nosotros damos y todo. Siempre, nunca es suficiente a la hora de estudiar, así que siempre está de más la recomendación. Bien,
Así que bueno, gente, nos veremos si Dios quiere el próximo miércoles y ya vamos a terminar con daños, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Gracias por quedarse. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Chau, chau.